Argentina, mandato cumplido. Alberto, ¿cómo va? Buen día. Antonio, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? ¿Cómo era Pepe Mujica? Imagino que la noticia lo consternó. Mucho, 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 porque, bueno, en enero le mandé una carta cuando él anunció que iba a dejar su tratamiento para hacer frente al cáncer que lo había hecho víctima. Y le di una carta muy larga, ¿no? Y le ponía en esa carta, una carta muy larga, no, una carta de una carilla, pero donde yo le ponía realmente con mucho pesar la decisión que había tomado y aún más allá de la entereza que mostraba, que, que una de las cosas buenas que me había dado Dios era habérmelo cruzado en la vida, porque el Pepe fue un hombre único, una persona única en la política. Yo no he conocido otro igual que él por cómo maduró, por las características de su vida. Yo me acuerdo que estuve con él cuando le llegó la noticia de una película que habían hecho sobre él, que iba a ser premiada, creo que era el Festival de Venecia, le estaban invitando a ir a Venecia, y él me decía, me están invitando a Venecia, ¿y yo qué tengo que ver con todo eso? Me dice, este, yo no tengo nada que ver con ese mundo. Y bueno, pero es una película que cuenta tu vida, Pepe. Y a él le costaba mucho enfrentar todo eso porque era un hombre de una austeridad, de una humildad, de una calidad humana única, única, única. Que desde el punto de vista político además tenía esas cosas de crecimiento, de desarrollo, que a veces los seres humanos nos negamos a tener y que él aceptaba con tanta naturalidad, pero es un hombre que pasó de la lucha armada a ser el mayor pacifista que conocí, que pasó si vale el término, de la intolerancia propia de quien agarra las armas para hacer política hasta convertirse en un hombre que era el mayor promotor de la convivencia democrática en Uruguay. Fue realmente un personaje inmenso que hasta el final le seguía dando lecciones de vida, permanentemente. Ya sus últimos años, como le decía yo a él, era un filósofo, era un filósofo y hablaba desde un lugar que era mucho más alto que el de la política, porque no tenía especulaciones, no hacía especulaciones. En fin, para mí se ha ido un personaje increíble, un hombre magnífico, magnífico, magnífico. Y para Uruguay debe sentirlo mucho. Ha sido un uruguayo enorme y que además ha dejado muy bien parado a su país en el mundo y que ha sido reconocido en todo el mundo como lo que fue, un hombre con un sentido de la humanidad único, único. Vos sabés que yo comparaba los discursos, ¿no? Y había discursos agresivos, lo que estamos acostumbrados hoy en día, y estamos repasando discursos de Pepe Mujica, sobre todo el de su despedida, y hablaba de la vara alta, y que la juventud tiene que ocupar el lugar que dejan los mayores. Y me parece que esto es un ejemplo enorme para Argentina, para Latinoamérica. Bueno, es que siempre ha sido igual él, no es de ahora, ¿no? Hay que acordarse que él renunció a la senaduría también con un argumento, mucho antes de su enfermedad, con un argumento similar, y que aceptó ser senador porque se lo pedían las necesidades políticas del Frente Amplio, si no, no hubiera aceptado. Mujica fue, en ese sentido, también un hombre de una enorme grandeza. Miren, yo lo conocí a él cuando Tabaré Vázquez ganó la primera elección, año 2004, 2005 habrá sido.
Y con Tabaré yo tenía relación, pero a Pepe no lo conocía. Y el Frente Amplio tiene como esas dos vertientes, ¿no? Son todos partidos, sectores progresistas, algunos más moderados y otros un poco más profundos. En el primero estaba Tabaré, en el segundo estaba Pepe. Y lo conocí entonces y siempre lo vi que él estaba entre, si se vale, los sectores más radicalizados. La palabra radicalizado no cabe en Pepe, pero en los sectores más distantes de esa moderación que mostraba Tabaré, y siempre él promoviendo la necesidad de que en el frente nazcan nuevos personajes. A él no le gustaba que siempre la discusión sea si el candidato era Tabaré o el candidato era Pepe. Y se sucedieron, porque fue Tabaré presidente, Pepe presidente, Tabaré presidente de vuelta. Y cuando en esa elección, me acuerdo que vino primero la elección donde él, candidato a presidente, hubo una elección interna en el Frente Amplio entre Astori, que era el candidato de Tabaré Vázquez, y Pepe Mujica. Ganó Pepe Mujica. Yo lo fui a ver, lo visité, y me acuerdo, yo acababa de dejar de ser jefe de gabinete, y me recibió en un departamento muy chiquito en el centro de Uruguay. Y en un momento yo le pregunté, con la lógica argentina, ¿para qué nos vamos a mentir, no? Con la lógica argentina, lamentablemente. Le dije, y Pepe, ¿cómo te sentís? Digo, que ser candidato a presidente del Uruguay, después de todo lo que te hizo Uruguay, hay que recordarle a la gente que Pepe Mujica estuvo 13 años preso, y pasó 6 años, hubo un tiempo de su detención que él, objetivamente lo vivió en un aljibe, en un pozo, con condiciones realmente infrahumanas, después de ser torturado y demás. Y le dije, ¿cómo te sentís que de Uruguay, después de todo lo que te hizo, vas a ser el presidente de Uruguay? Y me contestó, agradecido, estoy solo agradecido, Uruguay, que me da esta oportunidad, que después de todo lo que yo hice, cree que yo puedo ser el presidente de todos los uruguayos. Y claro, me dejó sorprendida la respuesta, totalmente sorprendido, porque no es lo que un argentino espera escuchar, ¿no? Fue un personaje enorme, un hombre enorme. Personaje, cuando uso la palabra personaje, lo distingo del resto de la humanidad, no lo digo en un sentido peyorativo. Como ese momento, viví tantos momentos iguales con Pepe, que gracias a Dios, insisto, la vida me dio la oportunidad de hablar mucho con él, de seguir en contacto con él hasta el final, de poderlo disfrutar. Disfrutar, porque hablar con Pepe era como hablar con una fuente de sabiduría, esta es la verdad, con un hombre que había vivido muchos años. Alguna vez el Papa me dijo, porque a raíz de un consejo que me había dado cuando yo asumí como presidente, que yo le dije, todo lo que usted me dijo pasó, y me contestó, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y finalmente viejos somos todos y ya tenemos mucha experiencia encima. Bueno, eso en Pepe se veía permanentemente. Alberto, la sabiduría que había madurado. ¿Y alguna historia así en particular que te acuerdes de Pepe en una charla con vos? Algo que te haya marcado a fuego, más allá de la cultura de Pepe Mujica, la sencillez, la humildad, no, el pragmatismo político de Pepe Mujica, algo que te haya marcado, alguna imagen que tengas de él? A mí hay cosas de él que
yo rescato mucho, ¿no? Muchas veces me han escuchado hablar a mí del movimiento hippie, Sí. que muchos lo tratan con desdén porque piensan que el movimiento hippie era básicamente una gente que se dejaba el pelo largo, no se bañaba, promovía el amor libre y tomaba LSD. Bueno, habrá habido en el movimiento ese algunas expresiones de esa naturaleza, pero el movimiento hippie fue el movimiento pacifista más grande que tuvo el mundo y fue el mayor cuestionador Guerra de de la Vietnam. sociedad de consumo, de la sociedad de consumo. Nadie lo cuestionó como el movimiento hippie. Y yo le decía a Pepe, la verdad es que sus charlas sobre el consumismo y sobre la paz en el mundo eran de una riqueza impresionante. Además, hubo un momento de nuestra historia que coincidimos en que varios lugares de Latinoamérica, de Chile, de Perú, me acuerdo algunos, nos invitaban a dar charlas juntos, ¿no? Y entonces yo era como el telonero de Pepe. Hablaba yo, y hablaba yo desde mi lógica y desde mi análisis discursivo, y venía Pepe y llenaba de emoción la sala, y terminaba la reunión y todos los chicos iban sobre Pepe como si fuera un rockstar. Era la persona que les hablaba de que ya se había derramado demasiada sangre en la tierra como para que se siga derramando, de que seguía hablándoles de que la injusticia de la pobreza era intolerable moralmente, que les hablaba de una cosa que él siempre repetía, ¿no? ¿Para qué quieren meterse en la política? Dice, se meten en la política para hacer dinero. Si quieren hacer dinero, que se hagan empresarios, dice. No hay ningún problema, dice. Pero la política no es para hacer dinero. Y después decía, y después que te haces rico, tu vida se hace peor, me decía. Porque cuando se hacen ricos, empiezan a preocuparse por ver cómo manejan sus fortunas y dejan de vivir la vida. Y la verdad es que por la vida, usé una frase que yo siempre repito y la hablo mucho con compañeros cuando hablo, decía, en la vida hay que andar ligero de equipaje. Ligero de equipaje quiere decir, olvidándonos de de los problemas que acarrea el tener dinero. Y andar ligero de equipaje quería decir también no preocuparse por amasar fortunas, que bastaba con tener lo que la vida necesita lo que vos necesitas en la vida para ser feliz, solamente eso, solamente esto. Era casi aristotélico en su vida, ¿no? Tomista, si se me permite, porque era un tipo que el sentido de la vida era la búsqueda de la felicidad, simplemente eso. Simplemente eso. Y la felicidad se alcanzaba sin fortuna, con lo necesario, teniendo lo necesario y disfrutando de lo que tenés. Fue en todo eso fue tan distinto. Cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, yo ya con Bergoglio, después que yo dejé el gobierno, había empezado a hablar con él y a frecuentarlo un poco más, con diferencias, no voy a mentir, con algunas diferencias sobre la mirada interna del país, pero siempre tan respetuoso, Bergoglio, bueno, después lo demostró en la iglesia, ¿no? Sí. Él me preguntaba y yo le decía, mira, tienen tantas cosas en común, el Papa y vos, tantas cosas en común, tantas miradas en común, que realmente yo inclusive le decía, yo no tengo la menor idea por qué seguís siendo ateo, si sos el más grande de los cristianos, sos el ateo más cristiano que conocí en mi vida, sos el mejor cristiano que conocí en mi vida y sos ateo, le digo, yo no lo puedo entender. Y él se reía con eso, y me decía que finalmente eso era poco importante, que los cristianos lo que tenían que hacer era seguir el ejemplo de Cristo en la tierra, no ir a una iglesia. Y que en eso él lo hacía. Entonces, fue un hombre tan maravilloso. Yo en mi despacho un día vino Lula y me dijo, ¿cómo es esto? Che, tenés fotos solamente con Pepe y con Néstor.
Y le digo, bueno, fueron dos personas que me marcaron mucho, cada uno a su modo y muy diferentes entre sí, pero personas que me han marcado en mis afectos, en mis afectos. Y el Pepe tenía un lugar de privilegio, porque estaba ahí, muchos, todavía hoy me decían que no estaba Lula, y a quien quiero entrañablemente también, pero Pepe era distinto. Pepe fue un personaje único en la política mundial, único, que uno debería rescatar por sus valores morales, por sus valores cívicos, por todo esto que dije antes, por su vocación por la paz, por el animarse a convivir en democracia sin lastimar al adversario. Y creo que se ha ido después de cumplir su misión, porque su gran obsesión en los últimos años era que Orsi sea presidente del Uruguay, que él merecía siempre la nueva generación, el recambio que el Frente Amplio estaba necesitando. Y si uno mira, desde que Líber Seregni creó el Frente Amplio tuvo dos figuras dominantes, que fueron Tabaré y Mujica, y después le costó mucho encontrar al Orsi que pudiera levantar las banderas de Pepe y llevarlas adelante. Bueno, hoy lo he encontrado. Creo que su última misión política también la cumplió, es que hoy Uruguay esté gobernada por un Frente Amplista de las cualidades de Orsi, que ha sido un gran discípulo de Pepe, además. Alberto, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Alberto Fernández, presidente de Argentina, mandato cumplido.